Hola, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Vamos a comenzar y hemos venido, desde ayer en la noche, hemos venido entrevistando a los candidatos a ocupar el puesto de Procurador de los Derechos Humanos. Esta noche tenemos ya con nosotros al licenciado Ricardo Alvarado Ortigosa. Lo tenemos desde su hogar vía Live View, así es que vamos a platicar con él. Licenciado, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación para poder platicar acerca de su aspiración a ser Procurador de los Derechos Humanos. No, gracias a usted, licenciado, por haberse tomado la molestia de llegar aquí a mi casa, y yo estoy totalmente agradecido y dispuesto a colaborar con esta entrevista. Muchas gracias, licenciado. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿nos podría usted describir cómo sería la Procuraduría de Derechos Humanos dirigida por el licenciado Ricardo Alvarado Ortigosa? Si usted ocupara esa silla, ¿qué de nuevo o qué de diferente habría en relación a los procuradores anteriores? Atendiendo al principio de la pregunta, ¿qué Procuraduría sería? Por la naturaleza inherente de la institución, no es una Procuraduría totalmente enmarcada dentro de una normativa, es una institución mucho más flexible. Aquí estamos hablando no de derechos objetivos, de derechos normados, estamos hablando de derechos humanos, y los derechos humanos para su defensa, para su protección, se requiere de demasiada flexibilidad, y afortunadamente tanto la Constitución como la Ley del Procurador de los Derechos Humanos están previsto esa flexibilidad, y por supuesto quien ocupe ese cargo tiene también que poner de su parte para que sea verdaderamente un magistrado de conciencia, un magistrado de ética, un magistrado de moral. Desde que uno entra a estudiar Derecho hay una gran diferencia entre la norma moral y la norma jurídica, y eso tiene que rescatarse para hacer un efectivo trabajo en defensa de los derechos humanos. Ahora, ¿qué visión, cómo sería esa Procuraduría? ¿Diferente con usted en relación al Procurador de León? ¿O sería, digamos, continuar básicamente con la misma línea? ¿Veríamos a un licenciado Ricardo Alvarado Ortigosa haciendo cosas diferentes que los anteriores procuradores, o sería lo mismo? No puedo yo afirmar que los anteriores procuradores hubieran hecho cosas que no eran del trabajo del procurador. El único procurador a quien no conozco personalmente es al licenciado Jorge de León. Los demás eran personas plenamente conocidas por mí. Fui procuradora junto del doctor García Laguardia, y yo puedo dar fe de que el trabajo de ellos iba en la línea correcta, o fue en la línea correcta. Naturalmente no es un trabajo fácil, pero cualquier hierro, cualquier desviación que pudiera haberse registrado en los otros procuradores, pues totalmente no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de que es un trabajo de por sí difícil, y mucho más difícil en un estado y en una sociedad como la guatemalteca. Le voy a hacer hacer que tenemos que seguir en la línea. Sí. Le voy a hacer la misma pregunta, licenciado, que le hice al licenciado Jordán Rodas ayer, y es, si es el mismo trabajo, ¿qué podemos esperar los guatemaltecos? Una gran mayoría de los guatemaltecos están insatisfechos con la forma en que el Procurador de los Derechos Humanos, y yo no le diría sino que todos los procuradores de derechos humanos han manejado el concepto de derechos humanos. La gente en la calle piensa que la Procuraduría defiende básicamente criminales. El problema que han tenido todos los procuradores, y en sí la institución, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, es que se da
dentro de un contexto social con una cultura de que todos son autoridad, todos mandan y que son funcionarios punitivos. Y entonces ellos quisieran ver acciones de policía, el procurador no es policía, que defiende delincuentes, tampoco es cierto. La universalidad de los derechos humanos exige que si se van a defender los principios del debido proceso, se le van a defender a todos los ciudadanos, no solo a los delincuentes. Y lo que el procurador tiene que hacer, y han hecho, es supervisar la administración pública en cuanto a los principios del debido proceso, la celeridad de los juicios, para que la justicia no llegue tarde y para que los responsables o las personas imputadas de algún delito se aclare su situación lo antes posible para que sufran menos la detención o la privación de libertad, pero eso no es defender delincuentes. Lamentablemente la educación cívica de la sociedad se frenó desde 1954, cuando se cambiaron los planes educativos, y hoy el resultado que tenemos es una sociedad que no entiende ni la función del procurador de los derechos humanos, ni que los derechos humanos nacieron en la antigua Grecia y que se retomaron en el Estado moderno, en el Renacimiento. Eso es lo que hay que enseñar para que comprendamos de qué estamos hablando. ¿Usted cree entonces que es la gente, la población, la que no está educada, la que no entiende cómo debe actuar el procurador, y que los procuradores que han estado en el puesto, pues sí han estado en lo correcto, guiando la Procuraduría por ese camino? ¿Usted lo juzga así? Sí, yo no los voy a criticar a ellos. Ellos han hecho lo que en la medida de sus posibilidades han podido. Y tampoco estoy de una vez diciendo que estamos con una sociedad totalmente mal educada, pero sí tenemos un déficit educativo muy grande y que precisamente el procurador tiene que empezar a atender ese nivel de educación en materia de derechos humanos. Inclusive lo tiene como una de sus principales atribuciones en la Constitución y en la ley del Procurador de los Derechos Humanos. Licenciado, yo leía en un diario local, en Prensa Libre, usted dio una breve entrevista y usted se declaraba de una izquierda consistente. ¿Es así? ¿Usted considera ser un hombre de izquierda consistente? ¿Así fue como lo dijo? No, dije consecuente y en Prensa Libre está escrito, pero previo a eso, previamente a eso, yo hice una clasificación que yo como veía, porque el problema fue la insistencia en que si era de izquierda o de derecha. Obviamente la derecha, hay una derecha democrática, hay una derecha inteligente, hay una derecha que dialoga, y con esa derecha hay que ser consecuente desde la izquierda, porque en los extremos hay una derecha atávica, primitiva, ultraconservadora, y en el otro extremo una izquierda aprovechada que vive de estar diciendo que defiende los derechos humanos, y han hecho de eso un modus vivendi. No, eso no puede ser. Tenemos que dialogar. Tanto la derecha como la izquierda son democráticas, y en función de ser democráticas puede haber un equilibrio, y no todos tenemos que pensar igual. El concepto de derechos humanos, yo le voy a poner el ejemplo que le he puesto por ejemplo, se lo puse ayer al licenciado Jordán Rodas. Recientemente, cuando el incidente de Etapa 2, se entró una negociación, la Procuraduría estaba allí presente, las fuerzas de seguridad no actuaron, eso dio como resultado 3 monitores muertos. Uno de ellos lo entregaron gravemente herido y las negociaciones continuaron cuando ya era un momento en que era claro que los demás corrían peligro. Y sin embargo, las fuerzas de seguridad se sienten atadas hoy en día por el mismo concepto de derechos humanos. Sí hay una carencia de alertas tempranas para trabajar con las fuerzas de seguridad, todo lo que es el Código de Conducta de Naciones Unidas.
El Código de Conducta da todos los elementos para que la intervención de las fuerzas de seguridad sean racionales y no se incurra en excesos, porque muchas veces la fuerza victimiza a personas inocentes, victimiza a personas que no han tenido mayor responsabilidad en hechos delictivos. Pero sin embargo, licenciado Valdizón, hay que tener muy claro que el Código de Conducta puede decir hasta misa, pero cuando la adrenalina de las fuerzas de seguridad se sube porque se ven atacadas, tampoco hay que juzgarlas mal. Cuando yo fui procurador adjunto, nosotros íbamos a visitar a los hospitales de la policía, a agentes de seguridad que en algunos enfrentamientos con la sociedad estaban golpeados, estaban heridos, y tratábamos de hacerles entender que el procurador no está contra ellos y que ellos deben cumplir con sus atribuciones de manera legal y racional. ¿En mucho no cree usted que muchos criminales se escudan en lo que hoy conocemos como los derechos humanos? Sabemos perfectamente que los derechos humanos son para todos, pero ¿no cree que hay quienes abusan del concepto, se escudan en él y evitan y evaden la aplicación de la ley con todo rigor, justamente amparándose en ello? Sí, eso es cierto, pero no podemos ver como criminales solo al marero, al ratero, al caco. En los derechos humanos se escudan también los criminales que están desde los grandes niveles de defraudaciones, de corrupción, y todos ellos se están escudando en el sistema democrático. La invocación de respetar el debido proceso muchas veces es de colegas que en los procesos abusan y tratan de confundir a los juzgadores. Todos ellos se escudan detrás de los derechos humanos, se escudan detrás de la democracia, y en eso hay que hacer un trabajo bastante intenso para que eso no, por lo menos, se vaya reduciendo de una manera tangible esa actitud que toma el criminal. Licenciado, mucho se ha hablado acerca de su edad. Creo que no soy el primer periodista que le pregunta acerca del tema de su edad. ¿Usted se siente capaz en todas sus facultades como para desarrollar un trabajo dinámico al frente de la Procuraduría? Sí, licenciado, sí lo siento. Y le quiero contar que la molestia que hoy hizo que ustedes tuvieran la gentileza de visitarme se originó en un problema gripal que lo conseguí porque yo nado todos los días y nado en agua climatizada, y con estas lluvias pues hubo un cambio de temperatura que me afectó y por eso no podía salir esta noche. Pero yo hago actividad física todos los días y me siento muy bien. En ese sentido, ¿usted no cree que hay ningún tipo de situación que lo pueda usted a poner en una desventaja frente, digamos, a sus demás contendientes aspirantes a la Procuraduría? No, definitivamente no. Y además el trabajo no es de un procurador con 2 adjuntos, con 5 asesores. Este es un trabajo de equipo. Y es un trabajo de equipo combinado con gente joven, casi como una cabina de un jet, en donde va un veterano y va un jovencito de copiloto. Porque las destrezas, las agilidades de un joven tienen que combinarse con la experiencia y con, más que conocimientos, con la sabiduría que el tiempo de los años le da al ser humano. Licenciado, otra de las cosas que escuché, que leí, ¿usted ha sido asesor de la Fundación Mirna Mac? No, yo ¿Es cercano fui de alguna manera a Helen Mac? De Helen Mac. ¿Perdón? ¿Es usted cercano de alguna manera a Helen Mac? ¿Es su asesor? No, nunca fui su asesor.
ella me pidió ser su testigo en el juicio por su hermano. Y yo accedí porque tenía conocimiento de lo que era necesario declarar en juicio. Pero asesor de ella no, nunca he sido. Licenciado, ¿cómo cree usted que va a ser esa votación en el Congreso? ¿Ha podido usted platicar con las diferentes bancadas? ¿Ha podido platicar con diputados? ¿Cómo los ve a ellos con respecto a su candidatura? Mire, yo tengo casi 12 años de haber bajado mi perfil. No me retiré, he estado trabajando en consultorías, he trabajado en asesorías y en la mayor parte de ellas ha sido relacionado con derechos fundamentales y desde ese punto de vista los diputados muy pocos me conocen. Y en función de eso he hablado con ellos porque han pedido conocerme. Me han invitado a un café, a un refresco, pues yo no me he negado para que me conozcan. Y hoy mismo, con esto que se suspendió la sesión de hoy en la tarde, surgió la idea de ellos de que no, que había que suspenderla porque las bancadas debían de acercarse un poco más a nosotros. Y a mí me pareció una excelente idea, pero acompañados de la prensa, para que la prensa oiga lo que se va a hablar entre candidato y bancada. Eso es importantísimo, porque aquí lo único de lo que se puede hablar es de derechos humanos. Licenciado, ¿cómo vio usted todo el proceso en el que participó para candidato a procurador de los derechos humanos? ¿Cree usted que ha sido un proceso que se ha desarrollado de manera limpia o cree usted que hay ungidos o personas ya predesignadas por la política? No lo creo, no podría afirmar eso, no tengo la certeza. Y yo creo que fue un proceso limpio, fue un proceso transparente. Si algo pudiera yo, en mi particular opinión, criticar, que es un proceso muy largo, y eso no es necesario. Hemos caído a una práctica de un departamento de recursos humanos con una tabla de gradación y en el buen sentido, la designación del Procurador de los Derechos Humanos por un organismo del Estado eminentemente político es una designación política, no es una designación técnica, en donde está bien medir o conocer las capacidades, pero mire qué pasa al final. Al final lo que hace eso nada más es hacer una lista corta de elegibles, vota la comisión, selecciona a los integrantes de la terna y finalmente pasa al Congreso. ¿Con qué criterio va a votar el Congreso? No se le puede pedir al organismo legislativo, que es un organismo del Estado y por lo tanto político, que vote con otro criterio que no sea político, en el buen sentido, porque en Guatemala político se ha vuelto una mala palabra, pero recuperemos el buen sentido de la política. Licenciado, en este sentido, en el Congreso de la República, pues usted ya lo dijo, ya lo anticipó, se han dado un tiempo para conocerlos mejor, para saber acerca de ustedes. ¿Usted qué opina de los otros dos aspirantes a la Procuraduría de los Derechos Humanos? Bueno, primero que están en su derecho de participar. Segundo, que lo que he oído, yo no me he detenido a leer currículums, pero lo que he oído de ellos, pues es que en su corta edad tienen una buena preparación. Conozco al licenciado Jordán Rodas, lo conocí cuando él era un muchacho de 25 años. Trabajamos algunas cosas juntas en Quetzaltenango y él ya era una persona bastante interesada en la materia de los derechos humanos. No conozco a la licenciada López, la acabo de conocer el domingo en la noche en un foro y me parece que es una persona interesada en continuar con el trabajo del procurador de León Duque. La Procuraduría, volviendo a ese tema que a todos nos preocupa,
¿no cree usted que en algunos casos algunos procuradores han ocupado esa silla con deseos o aspiraciones políticas de otro tipo, algunos queriéndolo usar como un trampolín o un vehículo para llegar a la presidencia de la República? Podría ser, y es una idea totalmente equivocada. El único que ha pasado de ahí a la presidencia de la República fue el licenciado Ramiro de León Carpio, que en paz descanse, gran amigo mío, pero se dieron por circunstancias coyunturales de un golpe de Estado, etc. No sé, sinceramente, si él tenía esas aspiraciones. Después yo estuve con el doctor García Laguardia, me consta que él jamás pensó en que eso podía ser una base para poder alcanzar la presidencia de la República. Tampoco lo creo de Julio Arango, que también era un buen amigo mío. Y yo fui asesor del doctor Sergio Morales y creo que fue al que más se le criticó porque se creyó que él tenía esa tendencia. No puedo decir que haya sido así, yo me dediqué a trabajar en la defensoría que tenía a mi cargo y nunca hablé con él de eso. Licenciado, teniendo usted toda esta hoja de servicios, ha sido procurador adjunto, ha sido asesor de varios procuradores, ¿por qué usted resulta como la tercera nota en ese proceso de evaluación? Versus, por ejemplo, el primer lugar, el licenciado Jordán Rodas, que con todo respeto, pero no tenía un trabajo directo en materia de derechos humanos. ¿Por qué cree usted que usted resultó teniendo la tercera nota, habiendo ocupado varias veces posiciones en la Procuraduría? Porque no tengo doctorado. El doctorado tiene 10 puntos. Yo hubiera tenido 90. Pero como no tengo el doctorado, pues es una cosa así tasada, ¿no? Es una prueba tasada. Aquí no hay una cuestión de juzgar cuestiones de esa naturaleza. Me llamó la atención que inclusive, habiendo sido yo en el ejercicio profesional asesor, conductor, organizador de muchas organizaciones sociales, de organizaciones de mujeres, de organizaciones indígenas en Totonicapán, y que todo eso aparece en el currículum, pues me llamó la atención una nota bajísima en proyección humana. Pero así son las cosas. ¿Qué puedo yo contestarle, licenciado? Fue la comisión la que hizo el juicio al revisar mi hoja de vida. Y pues, como le decía al principio, lo más tangible es los 10 puntos menos de la falta de un doctorado. Bien, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, le agradecemos mucho pues habernos dado este espacio para poder presentarlo a los guatemaltecos como uno de los candidatos a procurador de los derechos humanos. Muchas gracias a ustedes también por haberme permitido transmitir esto desde mi casa por razones de salud. Muchas gracias, muchas gracias. Pase usted una muy buena noche. A todos ustedes también en Estado de la Nación les decimos, tengan ustedes una excelente noche, pásela bien.